La guerra de los tuiteros es un tema interesante, tal vez para tocar con nuestros invitados que tenemos ya instalados en el living. Leandro Santoro, dirigente de Los Irrompibles, Frente para la Victoria. Leandro, bienvenido, buenas noches. Camila Crescimbeni, directora de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Camila, buenas noches también. Y Felipe Martínez Garbino, integrante de la Juventud del Frente Renovador. Gracias, Felipe, también por haber venido. Se los veía, bueno, los mirábamos de reojo charlar muy amigablemente entre ustedes. Digo, parece que hubiera un clima de camaradería que tal vez no vemos en otros sectores de la política. ¿Es así o no tanto? Digo, ¿se sienten muy diferentes entre ustedes? Absolutamente. La verdad, por parte de nosotros de Subse de Juventud de Desarrollo Social, una de las primeras acciones que trabajamos fue convocar de nuevo a la mesa interjuventudes interpartidaria y volver a trabajar, porque la verdad es que tenemos mucho en común como generación y es algo que quizá a nuestro entender está un poco desperdiciado, digamos, medio viciado por unas partes de la política que no hace falta en el caso nuestro y que de verdad hay mucha buena predisposición para trabajar en conjunto. No te veo con la misma cara, Leandro, perdóname. Sí, no voy a hacer la chicana de los nazis en la mesa, no voy a hacer. Pero no, la verdad que sí, porque además un militante político, milite donde milite, si lo hace por convicción y por vocación, es un compañero. Cuando el debate se pone en términos ideológicos, ahí se notan las diferencias y la cosa se pone un poco más áspera cuando discutimos ideas. Pero a mí que haya un pibe que dé parte de su vida a un proyecto colectivo, que lo trascienda, a mí me conmueve, milite donde milite. Felipe. Yo lo que creo es que los jóvenes tenemos la responsabilidad de devolver la credibilidad a la política y hacer que la gente se vuelva a enamorar de la participación política. Yo creo que en eso no podemos disentir, no podemos estar en contradicción. Después, obviamente, y es una cosa que hace a la democracia, podemos tener muchas contradicciones ideológicas y tenemos que dar el debate en estos ámbitos, en las instituciones, en el Congreso sobre todo. Pero sí, yo creo que tenemos muchas cosas en común. Muchas veces se dijo en los últimos tiempos que fue en la última década que se produjo una suerte de regreso de los jóvenes a la política y que esto tuvo que ver mucho y fuertemente con el kirchnerismo. ¿Ustedes lo comparten? Bueno, el más cercano al kirchnerismo sos vos, obviamente, Leandro. Sí, yo sí. O sea, yo encuentro una similitud entre el primer alfonsinismo y el proceso que se inicia en realidad con la muerte de Néstor. Hubo un pico con la crisis del campo, de concientización y organización política, y me parece que con la muerte de Néstor florecieron mil flores. Y creo que eso también, digamos, le vino bien a los otros partidos políticos, digamos, porque creo que hay jóvenes que se empezaron a dar cuenta, no solamente que había otros jóvenes que se comprometían, sino yo creo que esto hay que reconocérselo a Cristina, como también a Macri, que le abrieron la puerta a una generación a lugares muy importantes. Y mirá vos, fíjate, tanto Macri como Cristina, los dos tienen y tuvieron, por ejemplo, jefes de gabinete jóvenes, ministros de economía jóvenes, se la jugaron en ese sentido. Y creo que con el Frente Renovador de Massa pasa algo parecido también. Hay como una reapertura muy interesante. Habrá que ver, y ese es el debate nuestro, si aportamos novedades, porque yo te lo digo como autocrítica. Yo, a diferencia de lo que decía Felipe recién, yo creo que una de las dificultades que tiene esta reapertura de la movilización juvenil o de esta etapa es que aportamos pocas novedades. Muchas veces terminamos repitiendo o resignificando viejas consignas, pero nos cuesta todavía a los que tenemos 40, 30, 20, aportar novedades como aportó por ahí la generación de los 60 y los 70. Sí, yo creo en realidad también se explica más que por el kirchnerismo, que obviamente contribuyó a acercar nuevamente a la política a los jóvenes, es el 2001, que como generación, digamos, crecimos al calor primero de la democracia, como generación joven, crecimos siempre en democracia. Después el 2001 como quiebre social creo que también afectó bastante y a partir de eso se empieza a ver más acercamiento de los jóvenes a la política. Comparto un poco lo que dice Leandro, pero también creo que, por lo menos por la parte de la juventud del PRO, la cual represento, la visión que tenemos nosotros justamente es de tratar de trabajar para alejarnos de los antiguos vicios y dejar de un lado de la juventud como reivindicatoria de algo que ni siquiera vivimos, sino que trabajar con lo que ya tenemos hoy, digamos, como historia y reconciliar un poco trabajando más hacia el futuro y hacia el desarrollo de la sociedad, digamos, especialmente a las poblaciones vulnerables. Poner el foco de la juventud tiene que estar en eso, en lo que siempre está como ímpetu, en esa energía que hay como nadie para trabajar territorialmente con la gente, hacer voluntariado, trabajar además de la aplicación de políticas públicas, como dice Leandro, por parte del presidente que hace poco lanzó el Plan Nacional de Juventud y lo volvió a mencionar, dijo, la edad promedio de la población es mucho menor que la edad promedio de la política. Es decir, tenemos que trabajar, si bien se entró, digamos, somos muchos los jóvenes en política, tenemos que trabajar para aún más, hacer más representativa la política en el rango etario también. Yo opino que sí, que es verdad que en el proceso que lideró Néstor Kirchner, los jóvenes se acercaron más a la política. Y también yo creo que no estoy en contradicción con Leandro, sino que coincidimos que los jóvenes tenemos que agregar contenido novedoso a la política. Y eso es una profundización de la participación joven, que sí que arrancó con el 2001, y que ahora, con el 2003, perdón, y que ahora sí
tenemos que profundizar con contenido, ir contra viejos moldes que estaban establecidos en la política y devolver la credibilidad a la política. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que tiene que haber una reforma en el Poder Judicial. Hoy la gente no cree en el Poder Judicial, no cree en la justicia. La gente quiere ver al corrupto que vaya preso y que la plata que se afanó sea devuelta al Estado y sepa a dónde va esa plata. Y me parece también que tenemos que ir y pensar en cosas novedosas, en cuestiones que tienen que ver con la tecnología, pensar en gobierno abierto, pensar en más transparencia y todas cuestiones que hacen a nuevos horizontes en la vida política. ¿Comparten esto? ¿Cuáles serían esas novedades que la juventud debería ofrecer? A ver, está bien lo que dice Felipe. Yo lo planteo por ahí por otro lado, ¿no? Yo creo que hay tres niveles. Tenés el nivel de los valores, el nivel de las ideas y el nivel de las políticas públicas. A mí me parece que es una época difícil esta, pero no solamente para los jóvenes que hacen política, también pasa en el rock. De hecho, esta reflexión yo un día se la escuché al Indio Solari. El Indio decía, nosotros somos la última banda que aportó novedades, después parece que se copiaron muchos los que nos siguieron, ¿no? Y me quedé pensando y dije, es verdad. Y lo mismo creo que nos pasa a los que hacemos política, ¿viste? Las consignas, ¿viste? Patria o muerte, o patria o buitre, ¿viste? O qué sé yo, cualquiera de las que vos tomes de los partidos políticos que quieras analizar, te vas a encontrar que siempre tiene reminiscencias. El radicalismo volviendo al 83, ¿no es cierto? El peronismo también con esas consignas, ¿viste? Que explican mucho la dicotomía de los 70. Yo creo que, a ver, hay algo en las prácticas políticas que hay que cambiar, está claro, y eso es lo más evidente. Después creo que hay algo también en la forma de comunicar, que me parece que es muy importante que hay que modificar. Pero fundamentalmente creo que nosotros tenemos que tener una visión más desafiante con la realidad. O sea, las generaciones que hicieron historia son las que lograron quiebres. Y lograr quiebres significa animarse a pensar la cosa de otra manera. Nosotros siempre que recorremos la Argentina invitamos a los jóvenes a militar más la duda que la certidumbre. Y decimos, che, hay veces es mejor hacer una buena pregunta que tener una buena consigna, porque una cosa es pensar por la gente y otra cosa es ayudar a que la gente piense. Yo creo que parte de nuestra dinámica tiene que consistir en poner en crisis el sentido común de la política, animarnos a pensar otras herramientas, pero siempre con el desafío de poder superar. Acá la discusión me parece que pasa por poder construir un modelo de organización económica y social donde entren todos y donde nuestra generación tenga una lectura sobre, si querés vamos a poner nuestro término, digamos, sobre esta etapa del capitalismo, para poder hacer que la sociedad sea lo más justa y lo más igualitaria posible. Yo creo que hay falta de rebeldía y falta de creatividad. A ver, la creatividad es al intelecto lo que la rebeldía a la acción política. Y a veces nosotros nos contentamos con acompañar lo que hacen los mayores o con lo que hacen los dirigentes más importantes y no generamos esa tensión natural que se provocó, por ejemplo, en los 70, que hizo que, no sé, que la juventud maravillosa pudiera entrar en contradicción inclusive con su líder, ¿no es cierto? Pongo el caso de Perón, pero pasó también en el 83, cuando había una generación, digamos, que pudo desafiar a Alfonsín y correrlo por izquierda, por ejemplo, cuando Raúl planteó punto final de la obediencia de vida. Yo recuerdo la juventud radical de aquella época, se la bancó y marchó en contra del punto final de la obediencia de vida. Y eso creo que es una actitud, es actitudinal, tiene que ver con la mística de la rebeldía, que es lo que uno aspira. Camila, ¿hay un lugar, perdón, para ese tipo de rebeldía con respecto a tu líder, que es el presidente actual? Absolutamente. De hecho, las remeras que tenemos, digamos, de la juventud del PRO, que conduce Pedro Robledo, que digamos, siempre tuvo ese margen y todos lo tenemos dentro del gobierno y con mucha sinceridad y mucha autenticidad para estar en disidencia y para trabajar la disidencia y acercarla a los lugares de decisión y participar de esos lugares de decisión. ¿Qué dice la remera? La remera dice una sana rebeldía. Ah, ok. Digamos, en la espalda de una sana rebeldía, en relación también con lo que en su momento había dicho el Papa Francisco, pero la verdad es que ese espacio existe y está. Y yo creo, un poco, digamos, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que decís, Leandro, en el sentido de que la juventud tiene también ese ideal de ser héroes. Yo creo que tenemos que, digamos, empezar a transitar de ser héroes a ser protagonistas y meternos con las manos en la masa a trabajar codo a codo en cambiar. Pero digo, también está buenísimo y esa parte del idealismo yo creo que es lo que nos caracteriza y yo también tengo 26 años me acuerdo firmemente cuando decidí meterme en política cuando tenía 11 años con la crisis de 2001 y ese idealismo también te hace llegar lejos, pero el idealismo me parece que hay que transformarlo y acercarlo a... No creo en el héroe porque yo creo en el héroe colectivo, o sea, para mí el héroe no modifica nada, acá bueno, lo que modifica es el colectivo. Los movimientos no tienen que ser solamente, digamos, disruptivos y nada más, sino que también construir desde espacio de decisión y yo creo que eso tiene que ver con que jóvenes como nosotros nos acerquemos e integremos espacios donde se define política pública concreta con nombre y apellido en las calles y en los lugares donde transitamos. Como por ejemplo en la Subsecretaría de Juventud, que obviamente está integrada netamente por jóvenes por el hecho de ser la Subsecretaría de Juventud, pero los demás espacios del Ministerio de Desarrollo Social, de PAMI, de ANSES, de Gabinete Social... Pero vos ves un enfoque... A ver, yo lo que noto es que no hay un enfoque generacional. Y de hecho me parece que uno de los problemas que tenemos es que mucha de la gente joven que se hace cargo de áreas de gobierno
termina siendo más o menos lo mismo que lo que hacían sus antecesores. Digamos, el gran cambio para mí consiste básicamente en poder poner en cuestión y en crisis esos paradigmas. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que estamos siempre, a ver, y cuando me hago cargo, a pesar de que yo ya estoy más viejo, Juan, pero de decirlo políticamente correcto. Yo estoy cansado y podrido de escuchar pibes en la tele que dicen lo que la gente quiere escuchar. Bien, y no se animan a contradecir eso. Para mí ahí hay una dificultad, porque en realidad, a ver, ¿cuál es el concepto de la vanguardia? El que es más joven, como tiene más vida por delante, se anima a correr la vara, ¿no es cierto? Correr la vara significa generar crisis y tensión. Hay que bancársela. Bien, ¿cuáles serían las acciones concretas desde cada sector político que para ustedes la juventud tiene que llevar adelante en este momento? Empezá vos, Felipe. A mí me parece que, bueno, como dije anteriormente, la juventud tiene que empezar a criticar viejos La tuya, moldes. era del Frente Renovador, digo. Sí, nosotros tenemos que animarnos a ir contra viejos moldes de la política. Estamos acompañando desde el sector joven de mujeres del Frente Renovador a la propuesta que hace Malena Galmarini, que también nos da mucho espacio en la participación política, tanto Malena como Sergio y como todo el equipo del Frente Renovador, en lo que es mujeres en la Corte. Esas son cuestiones que quizás hace 50 años no se hubiesen planteado nunca, y hoy me parece que esta renovación, que como dice Leandro, no tiene que ser solamente etaria, sino con una cuestión novedosa, con una cuestión que no sea quizás políticamente correcto hoy, pero que sí cambie la realidad argentina de acá a 20 años. Me parece que nosotros tenemos que enfocar nuestra participación política en esas cuestiones. Por parte de la juventud, digamos, hablo como ambas cosas, ¿no? Como funcionario, digamos, de desarrollo social en cuanto a políticas públicas de la juventud y en cuanto a la militancia también del PRO. Como espacio, creo que lo que nos caracteriza como jóvenes es esta sensación de que venimos al Estado a dejar todo y no llevarnos nada. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar como generación y en lo que yo hablo con los chicos de Almirante Brown, digamos que es la juventud en la que más trabajo, pero trabajamos mucho ese concepto de el Estado tiene que llegar el que más ganas tiene de deslomarse y dejar toda la energía, toda la inteligencia y toda la mente y el cuerpo en trabajar por los demás. Y el Estado no es un lugar donde uno va a buscar algo, sino solamente va a dar y a trabajar por la gente. Y otra cosa importante que nos caracteriza como juventud y como generación tiene que ver con no anteponer lo ideológico antes de pensar primero en el problema concreto, que creo que es algo que quizás en algunas cosas nos distancia del kirchnerismo, que es nosotros no nos vamos a casar de una con algo que, digamos, alguien dijo que había que ir por ese lado. Vamos a evaluar primero la situación real y cómo afecta a las personas, con nombre y apellido, esa situación, y después de eso ir viendo también cómo lo trabajamos. No solamente ir por el lado ideológico, si bien siempre trabajamos con el horizonte final digamos, de trabajar con lo social y con mejorar la vida de la gente. Te pido que seas breve, Leandro, sí, por favor. Cuatro cosas cortas. Primero, yo creo que la ideología son los anteojos que usamos para ver la vida. Uno. Dos, creo que es un error pensar la política y la militancia solamente en la dimensión estatal. La militancia se tiene que construir fundamentalmente en la calle. Tres, y con esto te pongo los otros dos, creo que hay que hacer dos cosas. Militar ideas, y eso es muy importante, la batalla cultural para los que tenemos una formación de izquierda. Este es un momento muy especial donde se intenta poner otro modelo cultural, la meritocracia y el elitismo, así que creo que la militancia de ideas y la lucha cultural es una herramienta. Y el tercer punto, o el segundo acá, siempre que enumero me sale mal, es la militancia de la solidaridad. Y ahí es donde sí podemos estar todos juntos. Yo creo que un militante político es el tipo que tiene que dar más de sí. Y dar hasta que duela, no dar lo que le sobra. Y creo que ahí es donde encontramos, me parece, la síntesis de todas estas discusiones. Cuando nos ponemos codo a codo a laburar por algo y en varias oportunidades laburamos todos juntos, indistintamente del partido político que pertenezcamos. Les pido a Leandro y a Felipe que rescaten algo de PRO o de Cambiemos. ¿Qué rescatarían del gobierno actual o de la fuerza que actualmente nos gobierna? Yo lo que rescato del gobierno Mauricio Macri, primero, es que hasta el día de hoy no nos han demostrado lo contrario y quiero confiar en la honestidad de todo el gabinete de Mauricio. Y segundo, que son tipos muy pragmáticos, que lamentablemente están gobernando a prueba y error, pero que tienen ganas de que el país salga adelante. Yo también diciendo de las maneras que lo están haciendo, pero creo que la voluntad la tienen, por lo menos. Leandro. Sí, yo no creo que quieran que el país, o sea, tengo otra visión de país, pero sí creo que hay algo que es muy importante, que es que se bancan experimentar. Yo sé que muchas veces esto se utiliza para criticarlos, ¿no es cierto? Porque, bueno, están aprendiendo, pero bancarse, experimentar implica tener un coraje que Néstor también tuvo, y Alfonsín también, o sea, los grandes líderes de la historia se le animaron y hicieron cosas que por ahí en ese momento no se esperaba. Y segundo, creo que le hablan a un sector de la sociedad, o sea, por ejemplo, muchas veces se piensa que la mayoría de los pibes son kirchneristas. Y yo lo charlo muchas veces con mis compañeros y digo, guarda que hay un sector muy importante de la sociedad, inclusive pibes, que se sienten identificados con el PRO. Y eso tiene que ver con que los tipos entendieron una forma de comunicar. Y fundamentalmente le dieron lugar a los pibes también. O sea, creo que eso es algo que hay que reconocerle a Macri. Y Macri le abrió la puerta a una generación de gente joven. Camila, te pido ahora que rescates algo del kirchnerismo.
Y la verdad, un montón de cosas, porque de hecho muchas de las políticas de desarrollo social, como decía antes, la escuchaba Vicky Donda, se continuaron, digamos, el trabajo, lo que estamos haciendo es profundizarlo y en muchos casos, digamos, no trabajar, a ver, por un lado, digamos, muchas cosas que se empezaron a trabajar, el plan, la AUH, que igualmente venía también del radicalismo, el desde el Ministerio de Desarrollo de Argentina Trabaja, etcétera, profundizarlos y trabajar un poco, digamos, más cuidadosamente los destinatarios. ¿Qué significa eso? Nosotros no hacemos política con los recursos de la gente, vamos directamente a quien lo necesita. O sea, no vamos solamente a quienes nos votan, sino a todo el mundo. Eso creo que capaz no distancia, pero sí, digamos, en general en las políticas sociales estamos trabajando en la continuidad que en su momento el kirchnerismo tuvo como bandera y que lo sigue sosteniendo. Les agradezco mucho a los tres por haber venido esta noche a Día Cero. Felipe, Camila, Leandro. Muchas gracias. A todos.